hemos estado conversando con el equipo de producción y bueno, está difícil superar esta serie. Creo que tendremos que hacer otra trilogía. Pero gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido en esta serie palabra de parte de Dios para su vida? Fíjense que en esta serie, cierre de la serie, quiero hablarles acerca de un tema que es bastante común en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos, y es acerca de los dos seres que hay en mí, acerca del bien y del mal, como aquella caricatura que de niño veíamos que aparecía un diablito acá y aparecía un angelito de este lado. Precisamente muchos de nosotros vivimos, y el hecho de ser cristianos no nos exime a nosotros de tener esta lucha interna. Todo cristiano tiene y tendrá esta lucha diaria. Diga conmigo, diaria. Y es esa lucha entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Y claro que si fuera por nosotros mismos y sin la ayuda del Espíritu Santo, sin ayuda de la fuerza, evidentemente que nosotros optaríamos por desobedecer a Dios, porque el pecado es delicioso. Si no, no fuera pecado. ¿Quién optaría por hacer algo desagradable, asqueroso, sucio? No, el pecado se presenta como algo delicioso, como una hamburguesa, doble queso, doble tocino, doble bacon, porque tiene que tener tocino y bacon. La salsa que tú le quieras, delicioso, pero eso te tapa las arterias. Y así es el pecado, algo más o menos parecido. Y por eso, sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta lucha diaria no tendría sentido, esta lucha entre la carne y entre el Espíritu. Por eso el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice claramente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura y no puede entenderlo, porque hay que discernirlo como espiritualmente. Por eso tengo todo este año diciéndoles que todo tiene un origen espiritual. Todo tiene un origen espiritual. Y evidentemente cuando nosotros podemos entender que el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios, Él pues nos dará el discernimiento del por qué estamos padeciendo ciertas crisis en nuestras vidas y cuál va a ser el final. Por eso Pablo llamó a la crisis como debió llamarla: esta leve y momentánea tribulación. Diga conmigo, leve. Diga conmigo, momentánea. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es como la historia de este hombre que tenía dos perros que eran peleadores. Uno era blanco, el otro era negro. Y cada vez que él llevaba a sus perros a pelear, a veces ganaba el blanco y a veces ganaba el perro negro. Y alguien un día le pregunta: ¿cómo hace para que hoy gane el blanco o para que hoy gane el negro? Y él le dice: depende a quién alimente mejor. Si alimento mejor al blanco, él ganará, y si alimento mejor al negro, él ganará. La lucha entre el bien y el mal que sucede en tu interior depende de cuán o de cuál tú alimentes. Depende si alimentas el lado oscuro o alimentas la fuerza del Espíritu de Dios en ti. Por eso Jesús es llamado el pan de vida. ¿Por qué el pan? Porque Jesús es nuestro alimento. Él es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento. La pregunta es: ¿de qué te estás alimentando? ¿Del chisme, de la murmuración? ¿De qué te alimentas? ¿De las malas noticias que hay en el mundo? ¿De qué te alimentas? ¿De los buenos comentarios? ¿De las palabras de afirmación? ¿De los versos bíblicos que traen fuerza a nuestra vida? ¿De qué te estás alimentando? ¿O qué lado en tu interior estás alimentando? Y por eso vemos en nuestra vida cómo hay una voz que susurra nuestra mente. Y hay gente que me pregunta, incluso ayer me preguntaba una joven, cuando me escuchaba hablar de
de que me muevo por el propósito de Dios y no voy a un lugar sin que Dios me lo diga. Y ella me dice, yo quiero eso. Necesitas entrar en un entrenamiento Jedi. No sucede de la noche a la mañana. Tienes que venir al santuario y entrenar todos los días. Le dije, hija, son 23 años que tengo. Ay, pero yo tengo 2 meses apenas viniendo. Te toca entrenar mucho. Te toca practicar muchísimo. Te toca el entrenamiento. Y el entrenamiento, ¿sabes cómo se llama en el Señor? Proceso, tribulación, desierto. A la final, Satanás trabaja para Dios. Déjame decirte algo, Satanás termina siendo tu coach. Porque antes que pensar Satanás que pueda matarte, todo el proceso que él pueda traer a tu vida, que Dios, dicho sea de paso, lo permite con un plan y un propósito, esa crisis te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Pero tienes que saber a quién escuchar. Anakin en la película termina siendo Darth Vader. Pero ¿sabías tú que Darth Vader, el que acabo de asesinar, era un Jedi? Era del lado bueno de la fuerza, entrenado por Obi-Wan Kenobi. Era su maestro Jedi. Pero era tan talentoso, incluso más talentoso que Obi-Wan. Y era tan talentoso que comenzó a fijar su mirada más en su talento que en el carácter de lo que le decía Obi-Wan. Y ahí estaba Palpatine, el emperador, que era del lado oscuro, pero nadie lo sabía. Estaba infiltrado entre el consejo Jedi. Y él comenzó a tener una relación, comenzó a desarrollar un vínculo con Palpatine. Obi-Wan le decía, ten cuidado con esa amistad. Me preocupa tu relación con Palpatine. Pero Palpatine le decía, él no te entiende. Obi-Wan no sabe. Obi-Wan se siente intimidado con tu talento. Tienes demasiado talento. El consejo no te respeta como Jedi. Y comenzó a escuchar la voz incorrecta. Satanás comienza a intimidarte. Y a través del temor comienza a sembrar en tu mente que Él es la persona correcta para dirigir y guiar tu vida. Pero el lugar correcto donde Satanás estaría, ¿dónde sería? Quizás usted pensará, bueno, Satanás está en una discoteca, Satanás está en algún bar, Satanás está en la playa, Satanás... No. Ahí ya él tiene un escuadrón trabajando. Satanás está dentro de la iglesia. Él está tratando de convencer o de convencerte para que tú seas trasladado al mundo de tinieblas. Pero la palabra es clara cuando dice que fuimos traspasados de las tinieblas a la luz admirable. No, dice Pablo, no volveremos a ser esclavos para vivir en temor. Porque claramente el cristiano verdadero siempre tendrá esta lucha interna. Esta lucha de estas dos voces que internamente comienzan a hablarte. ¿Cuál de ellas dominará más o cuál de ellas ganará? A la que tú alimentes. Fíjese cómo Palpatine alaba los talentos de Anakin, cómo le dice el consejo, no te está valorando, no seas un peón del consejo, el pastor no te pone a predicar, el pastor no te toma en cuenta, ven conmigo que si yo sí valoro tu talento, aquí conmigo sí tendrás oportunidad, allá en Global no. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Pero mira lo que dice Pablo, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Qué impresionante cómo Pablo comienza a modelar el liderazgo de la vulnerabilidad.
No ese liderazgo infalible, no ese matrimonio perfecto, no los hijos perfectos, no el predicador perfecto, no la iglesia perfecta, sino la vulnerabilidad. Pablo escribe que lo bueno que él quiere hacer no lo hace y que él termina haciendo lo malo que no quiere. Pero sé que a ninguno de ustedes le pasa eso. Es una lucha diaria. Muchos de ustedes hoy no oraron en la mañana. No se sienta juzgado. Nos pasa a todos. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no la leemos. Sabemos que tenemos que congregarnos presencialmente, pero no lo hacemos. La pregunta es ¿por qué? Si sabemos que es lo bueno y sabemos que es lo correcto, ¿por qué no lo hacemos? La respuesta es muy simple. Hay una naturaleza pecaminosa luchando diariamente en tu interior. Hay una guerra interna. Y el verso 21 dice: así que descubro esta ley, dice Pablo, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Por eso David cometió todos los errores. Y si hay algo que admiro y amo de la Biblia, es que la Biblia no oculta los errores de los grandes hombres y mujeres de Dios. Están ahí escritos. Por eso cuando veo pastores infalibles, cuando veo hombres y mujeres con unas vidas perfectas, yo digo, ¿qué ocultarán? ¿Qué ocultarán? Porque no es lo que Dios quiere mostrar. Ahí está en la Biblia los errores que cada uno cometió. David fue un asesino, David fue un violador, David fue un adúltero. ¿Quién quisiera tener a David como su pastor? Imagínate. El asesino, el adúltero, el violador. Pero cuando lees en el Nuevo Testamento que Dios dice: David, conforme a mi corazón, tú dices: no entiendo. No te lo voy a explicar porque ciertamente no lo entiendes. Porque quisiéramos un pastor perfecto, ¿verdad? Quisiéramos una pastora perfecta, quisiéramos una iglesia perfecta, quisiéramos vivir en un lugar donde todos sean cristianos perfectos, quisiéramos ir de compras a un mall donde todas las tiendas sean cristianas y todos tengan música de adoración y alabanza donde quiera que vaya. Pues vámonos al cielo ya. Vámonos al cielo. Porque ciertamente nuestras debilidades, y por eso Pablo dice: si de algo me debo gloriar, no de todo lo que sé, ni de todo el conocimiento que tengo, ni de todas las estrategias que yo sé como soldado y guerrero que soy. Si de algo me voy a gloriar, es de mis debilidades, porque he visto que en mi debilidad es donde Él se hace fuerte. Es donde Él se hace fuerte. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. Si eso lo dice Pablo, ¿qué quedará para nosotros? Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y cierra diciendo: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque por Él y para Él vivimos. Porque por Él y para Él somos. Dios desde el principio nos enseñó esto. Cuando Él crea el Edén, el jardín del Edén, y coloca ahí a Adán y a Eva, le da instrucciones, le pone límites y le da instrucciones. Eva comete el error de ir a tomar del fruto prohibido. Pero cuando Dios entra en escena, ¿a quién busca Dios? ¿A Eva o a Adán? Busca a Adán y le dice: Adán, dice el texto bíblico, ¿dónde estás? Como que si hubiera mucha gente en la tierra para que Adán se le hubiera perdido a Dios. Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido: que no me vea, que no me vea, que no me vea. Adán, ¿dónde está Adán? Aquí estoy. Pero ese ¿dónde está? ¿Sabes en qué se traduce? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Pero no fue él el que cometió el error, fue Eva. Y ciertamente él actúa correctamente.
Le dice, yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Al final, ¿de quién es la culpa? Claro, fuiste tú que me la diste, yo no te la pedí. Mire, en una ocasión su pastor y yo estábamos discutiendo, como todos los matrimonios, ¿verdad? Estábamos ahí discutiendo. Ella me quería pegar y yo, cuidado. No es broma, no, una demanda luego y preso el pastor. Y ella, en medio de la discusión, se voltea y mira a Dios y le dice, yo no te pedí un esposo. Y yo le dije, bueno, mamita, le tocó. Porque Dios da sobreabundantemente más de lo que esperas, más de lo que pides y más de lo que puedas soportar. Aleluya. Adán entró en esa. Adán, yo no te pedí esposa, tú me la diste. O sea, el culpable eres tú. Porque es que Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y probablemente lo que tú necesitas no se parece a lo que tú quieres. No se parece al de ojos verdes. Muchas veces andamos como Adán, culpando a Dios y responsabilizando a otros de nuestras responsabilidades. Dios me va a pedir cuenta a mí por cada uno de ustedes. Yo tengo que velar, yo tengo que decirle, mira, me preocupa tu amistad con Palpatine. Ten cuidado. Pero pastor, pero él va a la iglesia. Pastor, pero yo lo veo al lado suyo a veces y lo veo que usted sale y come con él. Precisamente, porque hablo con él, converso con él, sé cosas de él y te estoy diciendo, ten cuidado con Palpatine. Me preocupa tu amistad con Palpatine. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra relación, nuestro vínculo debe ser con el Señor. Porque en el camino tendremos luchas que si ponemos nuestra atención, una y otra vez Dios habla de esto, ponemos nuestra atención en las voces de cualquier Palpatine, entonces terminaremos en el lado oscuro. Anakin, que vimos en la escena, es Darth Vader, termina siendo Darth Vader. Y su hijo es Luke Skywalker. Su hijo, imagínate, y él hace lo mismo, él le dice a su hijo, ven conmigo, únete a mí y luchemos en el lado oscuro. Porque como no sanó, y ahí fue donde hablamos de la paternidad el domingo pasado, como no sanó, la historia se repite, y en la trilogía se repite, en cada trilogía de la saga. Muchos se preocupan cuando se dan cuenta que comienzan a tener pruebas. Mucha gente se angustia, se quejan pensando que la vida cristiana estará libre de problemas, pensando que la vida cristiana será un jardín de rosas. No, a veces es color de hormiga. A veces es difícil, otras veces es difícil y otras veces también. Pero ¿qué nos hace pensar que si Cristo padeció, nosotros no vamos a padecer? El único precio que usted y yo no tenemos que pagar es el precio de la cruz, que es el precio de la salvación. Ese es el único precio que ya ha sido pagado por Jesús. Pero el precio del llamado, el precio del ministerio, el precio de tu asignación y tu instrucción aquí en la tierra es alto. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ser ofendidos, vamos a ser calumniados, difamados, aborrecidos, abandonados, traicionados. Si Cristo padeció todo eso, nosotros también vamos a padecer, porque así como dice, juntamente con Cristo crucificado, pero también juntamente con Cristo recibiremos toda corona de justicia en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay una lucha interior. Cada cristiano debe ser consciente de esta lucha, y es una lucha contra el pecado. Además, debemos recordar que decidimos seguir a Cristo.
Y así como hemos hecho lo mismo que Cristo hizo, pues nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo es el adversario de Dios. Por eso claramente está escrito en su palabra: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y cuando dice amigo del mundo, es cuando queremos nosotros tener en nuestra vida una apariencia de bien, pero por dentro estamos haciendo lo incorrecto. Eso es una amistad con el mundo. Tenemos que tener en cuenta que la amistad del mundo está hablando de un sistema morboso, donde no aceptamos una bofetada, pero sí aceptamos el bullying a una persona enferma. Estamos viviendo un mundo torcido, iglesia. Y Efesios 6:12 lo aclara Pablo diciendo: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Este es un mundo de tinieblas. Y tú y yo tenemos que permanecer en la alianza rebelde de la fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios, para contrarrestar el imperio, para contrarrestar las tinieblas. Cada casco que usted ve aquí representa el bien y este representa el mal. Este es el casco de los pilotos de la fuerza, de la alianza rebelde. Y este es el casco de los Stormtroopers, que son los soldados del imperio, es decir, de Darth Vader. ¿Cuál casco quieres usar? ¿Cuál casco quieres portar? Y si alguien que desconozca esto, si hay alguien que desconoce el significado, este lo verá más bonito, este lo verá más lindo. El color rojo está impresionante, estilizado, está más chulo. Este quizás no me llama tanto la atención. Se ve más barato, pero no es más barato, créame. $220 y $165. Literal. Para que usted vea, qué bueno que le pueda dar el precio, porque parece más barato, pero no es. Entonces ahí te das cuenta que depende de qué casco uses y la convicción que tengas en tu corazón de cuál casco vas a usar. Si te pones el casco de la salvación, el casco del evangelio, el casco del hombre y la mujer de Dios, el hijo y la hija de Dios, ese es el casco correcto, aunque quizás a muchos lo critiquen, quizás muchos te difamen o se burlen de ti, hagan bullying de ti. Pero ¿sabes qué? Cuando te pones el casco correcto, vas a comenzar a escuchar a través del radio las voces correctas. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener cuidado. Dile a la persona que está a tu lado: cuídate. Esto me hace acordar a un amigo que siempre que se despide de mí me dice: pastor, cuídese. Y yo me volteo y le digo: ¿es un halago o una amenaza? Cuídese. Cuídese, pastor. No sé si lo tomo como una despedida amigable o como una amenaza. Entonces, pero fíjate cómo podemos interpretar ese cuídate. ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque puede ser una alerta a no ser asaltado o a no sufrir algún daño. Mas nadie le pasa por la cabeza que cuando te dicen cuídate, la interpretación es que a la persona que tú más debes cuidar es a ti mismo. De la persona a quien más tú te tienes que cuidar es a ti mismo. Dice la Biblia: cuídate de la que duerme contigo. Y yo dije: wow, me está mandando a cuidarme de mi esposa. Yo sabía. Durmiendo con el enemigo. Ajá. Pero estaba hablando de la carne. Mi mala interpretación de la Biblia.
Está hablando de la carne, está hablando de tu cuerpo, está hablando de ti. Cuídate de la que duerme contigo, es decir, tu carne. Cuídate de tu pensamiento, cuídate de tu mente, cuídate de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuídate de ti mismo. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Cuídate de qué cosas pensar. Cuídate de qué cosas decir, qué cosas hacer. El apóstol Pablo aconseja a su aprendiz de Lleida y Timoteo que tuviera cuidado con algunas cosas, y entre esas le decía: cuídate de ti mismo. Cuídate de qué cosa pensar, hacer o decir. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y aquí está hablando del primer Adán versus el segundo Adán. El primer Adán evidentemente es ese hombre en el Edén, que gracias a Adán entró el pecado. Pero usted dirá: no fue Adán, fue Eva, porque fue Eva la que comió del fruto prohibido. La pregunta es: ¿qué hacía Eva sola? ¿Por qué Adán estaba como un idiota conversando con los animales, distraído, y Eva caminando sola por ahí, desprotegida? La asignación de Adán era cuidar el Edén, y Eva era parte del Edén. Y por no cuidar a Eva, entonces queda abandonada, y ahí entonces donde Satanás entra en escena. Tenga cuidado, amiga, nunca mandar a su esposo a dormir al sofá. Yo nunca he dormido en el sofá, siempre la mando a ella. Nunca. ¿Hemos peleado y nos hemos acostado enojados? Claro que sí, si no fuéramos un matrimonio. Evidentemente que sí. Pero eso no nos hace a nosotros tomar decisiones de abandono. No abandono mi posición. Aunque ella no quiera saber de mí, ahí me le voy a plantar. Y si le paso por al lado, aquí estoy, pequeña. Mire, usted sabía que el hombre es visual y la mujer es auditiva. Por eso usted ve unas mujeres muy lindas con unos hombres bien feos. Tienen una labia. Mira lo feo aplaudiendo. Permítame sacarle una sonrisa. Vamos a amenizar un poco. Acabamos de ver un asesinato de Darth Vader. Vamos a amenizar un poco. La mujer no, la mujer es visual. Si uno, el hombre es visual y la mujer auditiva. Si por ejemplo, tú estás ahí con tu esposa y de repente entras al baño y tu esposa está desnuda, se prende el sable. La interpretación que usted le dé no es mi culpa. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Mire, me puse rojo. Ok. Y uno inmediatamente: mi amor, todo eso es mío. Estamos en guerra. Pero si uno quiere presumir, ¿verdad?, al lado de la esposa, y uno anda como Dios lo trajo al mundo,
Ahí entra la mujer y dice: mira, tápate, muchacho, coge la toalla que se te cayó. Matapasión. Por eso Adán no estaba entendiendo que tenía que ir detrás de Eva y hablarle, seducirla, persuadirla. Mi amor, ¿qué tú haces por allá? Se te va a poner la serpiente al lado y va a comenzar a hablarte. Cuando un hombre de Dios abandona su posición en su casa, Satanás entonces toma su lugar. Cuidado con la naturaleza adámica. Esa es la herencia de Adán. Esa es la herencia de Adán. Cuando un hombre quiere abandonar su posición, está operando la naturaleza adámica. Por eso Dios va donde Adán y le pide cuenta, como Dios me pedirá cuenta de muchos de ustedes, los que no han sido trasladados al lado oscuro de la fuerza. Pero Dios le pidió cuentas a Adán: dime qué fue lo que pasó. Y él dijo: no, ella. Y fue donde ella: ok, entonces dime tu cuenta. No, fue la serpiente. Y cuando fue la serpiente, ya la serpiente no tenía a quien culpar. Pero siempre la naturaleza adámica es culpar al otro. Nunca yo soy culpable. Nunca, jamás. Yo no tengo responsabilidad. No, pero usted no ha visto siempre que en las discusiones hay frases como: tú también. Sí, pero tú también. Tú también lo haces. Se callaron toditos. Cuando usted opera en la naturaleza adámica que lo induce a hacer lo malo, la Biblia lo llama carne, sino que sigue las vidas carnales, aunque ahora ya no tiene el poder de ser esclavo como antes, pero el no cristiano tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza adámica. Pero usted y yo tenemos dos: la naturaleza adámica y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso, iglesia, no es lo mismo estar vestido de Cristo que estar disfrazado de cristiano. Eso merece una foto. No es lo mismo estar con las vestiduras de Cristo que estar disfrazado de cristiano. Mucha gente anda disfrazados de cristianos, viviendo una vida aparente, una vida perfecta, sin demostrar que no hay guerra en ellos, porque ellos viven en una paz constante. Por eso Jesús dijo: la paz que yo doy es guerra. Eso fue lo que dijo Jesús: la paz que yo doy es guerra. No es como el mundo la da. He venido a traer guerra, dice Jesús. Por eso la serie lleva por nombre Estamos en Guerra. Pero la primera guerra es interna. Esa es la guerra más difícil, porque usted puede ser un gran estratega, pero aún así lo que tiene es un gran disfraz. No está vestido de Cristo realmente. Dentro de nosotros hay dos seres: uno cristiano que me induce a hacer lo bueno y uno no cristiano que me induce a hacer lo malo. La pregunta del millón es: ¿cuál de los dos gana la pelea? Dile a la persona que está a tu lado: el que tú alimentes. Por eso Pablo lidera desde la vulnerabilidad y dice claramente, Pablo, que si de algo debo gloriarme, dime de mis debilidades. Si hay algo que no entiendo, es que quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Pero Pablo, quien antes era Saulo de Tarso, en el libro de Hechos capítulo 9 verso 1, mira lo que sucede. Cuando Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, era un asesino de cristianos. Pero Saulo de Tarso era un hombre que tenía muchísimas nacionalidades, hablaba muchísimos idiomas, tenía gran influencia con el Sanedrín, tenía influencia con los sacerdotes, era un hombre de influencia en el gobierno, era una alta autoridad. Y dice: respirando Saulo amenazas y muerte. Imagínense, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar
atados a Jerusalén. Usted sabe que siempre cuando los policías van a meter presos a los delincuentes, hay un intercambio de disparos y siempre mueren los delincuentes. Ay, murieron. Pero él dice que la carta era para apresarlos, para arrestarlos. ¿Pero qué respiraba él? Amenazas de muerte. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente, diga conmigo, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Sin saber quién era, inmediatamente, y usted puede ver que dice Señor con S mayúscula. Él está reconociendo una voz de autoridad, él está reconociendo una voz de mando. Y él inmediatamente, como buen soldado, se para firme ante esa voz y le dice: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 6: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y muchas veces tenemos que estar ciegos por el Señor, no por el mundo, porque el Dios de este mundo, dice la Biblia, ha cegado la vista de los incrédulos. Pero muchas veces tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios y no con los nuestros. Por eso Saulo queda ciego, para comenzar a desarrollar una visión distinta, pero sobre todo para comenzar a mirar dentro de sí. Saulo comenzó a mirar dentro de sí. Dice: no veía nada, lo llevaron de la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, entró en un ayuno. ¿Quién le enseñó a ayunar? Venía con amenazas y respirando muerte. ¿Quién lo enseña a ayunar? Verso 10. Entra una escena maravillosa acá. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dice en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y él le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está ayunando, orando. En solamente 3 días. Fíjate qué específico es el Señor con Ananías. Ve a la calle que se llama Derecha, pregunta por un tal Judas, y ahí está un hombre de Tarso llamado Saulo. Haz esto y aquello. A Saulo solamente le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Pero a él fue más específico. El Señor Jesús fue más específico con Ananías. Y él dice: he aquí está orando, verso 12, y ha visto en una visión, ayunando, orando, y ahora está teniendo visión, porque obviamente no está mirando. Él está ciego. Porque déjame decirte algo: la vista está diseñada para los ojos, pero la visión está diseñada para el corazón. Ahí está teniendo una visión, le dice, y ve en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mira todo lo que Dios le dice. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Ananías era un disfraz de cristiano. Porque qué curioso, un hombre impío, asesino, Dios le da una instrucción y sin titubear. No hay registro en la Biblia que diga que Pablo se opuso, que Pablo le preguntó: ¿y tú quién eres? Yo no te puedo ver.
Dime a dónde tengo que ir. Yo soy un hombre que no me muevo si no me dicen a dónde voy. No hay registro de una sola palabra de Pablo. Es decir, Pablo entró a la ciudad y obedeció en silencio lo que Jesús le había indicado. Pero a este hombre que es un discípulo del Señor, que es un hombre que tiene dones, que está escuchando la voz de Dios, que se le apareció Jesús y le está hablando y le está diciendo con instrucciones precisas, él se opone. Y le dice, tú no has escuchado. Y Jesús dice, ¿por qué no me lo habías dicho antes, Ananías? Con razón había algo en Saulo como que no me agradaba. Lo voy a mandar a matar. Como que si Jesús estaba ignorante de todo lo que era Saulo. Y él le dice, como tratando de convencerlo, yo he escuchado, chismosito, Ananías. Chismosito, con dones y todos, con talento y todo. Chismosito el hombre y con Jesús. Ven acá que te voy a contar algo de ese hombre. Ven para decirte, para que estés orando, Jesús. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¡Oh! Qué gran lección le da a Ananías, porque le dice, él me es un instrumento escogido, lo llevaré a estar en presencia de los gentiles, que somos nosotros, lo llevaré a estar en presencia de los hijos de Israel, de los reyes. Tú no, Ananías, tú no. Pero mira lo que dice luego, porque ¿por qué Ananías no? Porque quizás Jesús no le dio la oportunidad nunca, ¿verdad? Obvio que sí. Claro que le dio la oportunidad. Claro que Jesús le dio muchas veces la oportunidad, pero Ananías no estaba dispuesto a aceptar lo que sí Saulo estaba dispuesto a aceptar. Porque mira lo que viene. Él le dice a él me es necesario ese instrumento escogido, porque yo le mostraré cuánto debe gozarse por mi nombre. ¿Cuánto debe qué? Padecer en mi nombre, lo que quiere decir que todos queremos estar en presencia de reyes, todos queremos tener influencia en el gobierno, todos queremos ser grandemente usados por Dios, pero ninguno quiere padecer. Y él dice, yo le mostraré cuán necesario le es padecer por mi nombre. Porque el padecimiento trae gloria, el padecimiento trae unción, el padecimiento trae autoridad, el padecimiento trae legado, el padecimiento trae nuevas fuerzas. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo, ahora sí, hermanito. Hermano Saulo, el Señor Jesús se me apareció en el camino por donde venías. El que se te apareció me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y cobró fuerzas. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Para luego escribir esto. Porque el padecimiento, iglesia, no es algo fácil. Si fuera fácil, cualquiera pudiera ser cristiano. Pero no, el cristiano es para personas que tengan la determinación, la firmeza y la valentía. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese era Saulo de Tarso. Ese era.